Bienvenidos a Salud y Alimentos, un espacio dedicado a conocer lo más interesante sobre la salud, la verdad sobre los alimentos, todos los temas que a todos más nos interesan. Uno de los problemas que sin duda estamos teniendo hoy en el mundo, y la Argentina específicamente también, es el peso. El peso del mundo, el peso de los argentinos. Se están ocupando en general las autoridades de esto, por supuesto, y desde hace mucho. Hay planes, hay programas, hay estudios, hay acuerdos, hay mucho que se está trabajando. A pesar de eso, nos preguntamos, ¿estará dando éxito? ¿Tendrá buen resultado todos los esfuerzos que se utilizan? ¿Es un problema individual? ¿Es un problema del conjunto de la sociedad? Tendremos que reconocer que a lo mejor no ha habido el éxito que deseábamos y quizás cambiar el enfoque o las cosas que estamos haciendo y cómo eso repercute en cada uno de nosotros. A lo mejor el mensaje global puede ser bueno, pero quizás no está adaptado a lo nuestro. Vamos a charlar un poquitito sobre el enfoque general de la obesidad y después el enfoque específico que podemos dar en diferentes casos. Tenemos hoy como invitado al doctor Gustavo Lobato, a quien agradezco muchísimo por estar acá acompañándonos. Y Gustavo, como especialista en nutrición, en obesidad, desde el punto de vista asistencial, académico, institucional, etcétera, has transitado este camino mucho. Con lo cual, si te parece bien, empecemos charlando un poquito de qué cosa es realmente aquello a lo cual llamamos obesidad y cómo viene la tendencia, hacia dónde vamos. Mira, normalmente se define la obesidad, uno escucha, es un aumento del peso. En realidad, obesidad, estrictamente, es un aumento de la grasa de reserva. Es cuando una persona tiene más grasa de la que le corresponde en su cuerpo. Eso generalmente se acompaña de un aumento del peso. Pero hay personas que no están tan excedidas en peso y, sin embargo, se comportan metabólicamente como un obeso. Entonces, el concepto es que obesidad es un aumento de la grasa de reserva. Lo cual puede o no medirse en la balanza. Porque en realidad, y con esto estoy dando un elemento importante, que es la composición corporal. O sea, uno pesa más en la balanza y puede ser a expensas de la grasa de reserva que tiene de más, pero puede ser también que tenga muy desarrollada la masa muscular o que sea una persona grandota con una importante masa ósea. Es decir, aumento de peso no es sinónimo de obesidad. Por lo general, la persona que está excedida de peso es obesa, pero no siempre es así. Es cierto eso, entonces, de que puede haber algunas personas que dicen, no, yo soy de huesos grandes, frase muy común. Sí, claro que puede ser. ¿Y cómo hacemos para saberlo? Bueno, mira, en realidad en el consultorio es difícil saber cuánta grasa tiene de más una persona en su cuerpo, porque no tenemos muchos elementos. Hay algún aparato que no es muy exacto, que es la bioimpedancia, el estudio por bioimpedancia, que nos permite saber en el consultorio, sin ningún riesgo, para el paciente, bueno, qué cantidad de grasa tiene, pero no es un método exacto. Existen también estudios que le podemos mandar a hacer en un laboratorio, por ejemplo la densitometría corporal total para evaluar composición corporal, el mismo estudio que le hacen a las mujeres menopáusicas para ver qué cantidad tienen de huesos, si están osteopénicas o osteoporóticas. Ese estudio sirve también para saber la composición corporal, o sea, qué cantidad tenemos de grasa, qué cantidad tenemos de músculo y qué cantidad tenemos de hueso. Entonces, con ese estudio sabemos bien si estamos frente a un individuo obeso o no. Ahora, la bioimpedancia podemos decir que es un método poco exacto, pero muy accesible. Es de consultorio, hay aparatos mejores y otros no tanto, pero los hay. Hasta hay incluso para que uno se compre en la farmacia y se lo lleve a su casa. En cambio, la densitometría ya no tanto. Y hay un elemento más que podemos usar en el consultorio que también es bastante, digamos, exacto. O por lo menos se acerca bastante a la cantidad de grasa que tiene un individuo, que es con el centímetro. Y es el índice de adiposidad. O sea, conociendo la talla del individuo y el perímetro de cadera, se lleva a un cálculo matemático que tiene muy buena correlación con la cantidad total de grasa que puede tener ese organismo. Da un valor normal hasta 18% en el varón y hasta un 22-24% en la mujer. Siempre la mujer tiene otra composición corporal, siempre tiene un poco más de grasa que el varón, ¿no? Y ese sí que es fácil. Ese es muy fácil. Lleva segundos. Bueno,
especialista sabrá cómo hacer la cuenta, que no se tiene que preocupar la persona por eso, pero fácil le puede dar una idea. Y asumiendo que empezamos a entender un poquito mejor que no es solamente el peso que se tiene o que da una balanza, sino que hay que correlacionarlo con algo. En este caso, por ejemplo, el tejido graso, que también acabamos de aprender que no es toda la grasa igual, que hay grasa que se comporta distinta que otra. ¿Cómo viene la tendencia? ¿Qué nos está pasando a los argentinos? Porque nos interesa, pero esto me imagino que son tendencias mundiales. ¿Cómo viene la mano? Mira, antes de contarte cómo viene la mano, quería decir dos cosas que son importantes. Fíjate que en el consultorio, y que tienen que ver cómo viene la mano, en el consultorio es más importante, si te descuidas, en el consultorio de un obesista, por así llamarlo, que esa especialidad no existe, pero el que hace obesidad, es más importante el centímetro que la balanza. Porque el centímetro me permite saber la cantidad de grasa que tiene ese organismo de más, esa grasa de reserva que tiene de más, que define que está obeso o no, a través de lo que hablábamos anteriormente, el índice de adiposidad, pero también es muy importante cómo tiene distribuida esa grasa en el organismo. Porque no es lo mismo tener una distribución glúteo-femoral, esa distribución de la grasa más en caderas y en glúteos, que es más característica de la mujer, esa forma de pera que tiene el organismo, que tener toda la grasa depositada en el abdomen, en la panza, y tener esa forma más de manzana, que la llamamos obesidad androide. La obesidad androide, esa en forma de manzana, que se localiza fundamentalmente en el tronco, más que nada en la zona abdominal, esa es la que está relacionada con las enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la enfermedad cardiocirculatoria, algunos tipos de cánceres. Lo cual, de nuevo, vuelve a aquello de que no toda la grasa es igual. Y en este último caso la observación es muy simple, ¿no es cierto? Más allá que la podemos medir, solo con verlo, observación. Solo la observación ya te está diciendo si es una obesidad central o una obesidad glúteo-femoral. Yendo a lo que me preguntabas, bueno, ¿cómo viene la situación en Argentina y en el mundo? En Argentina estábamos con una prevalencia de obesidad de alrededor del 15% en el 2005. 2009 aumenta al 18%. Es un aumento considerable, en números suena que no, pero del 15 pasamos al 18%. Y si hablamos de sobrepeso, nos acercamos casi al 40% de la población, algo por debajo del 40% de la población. Que se suma con el otro, ¿no? Exactamente, porque, claro, ¿qué es obesidad y qué es sobrepeso, podríamos decir? Eso lo hacemos a través del índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla del individuo en metros elevado al cuadrado. Bueno, es otro cálculo matemático que hasta un valor entre 25 y 29,9 hablamos de sobrepeso. 30 o más de 30 de índice de masa corporal hablamos de obesidad. Y dentro de esa especie, digamos, de clasificación en la cual decimos, bueno, nuestra tendencia es esa. Yo sé que en 2013 va a haber una nueva medición, no la tenemos, pero en algún momento la tendremos. Quizás. Seguramente el año que viene. Exactamente. ¿Cuál es tu sensación instintiva de cómo pueden aparecer los números de la próxima encuesta? En Argentina, al igual que en el resto del mundo, la obesidad va aumentando, su prevalencia va aumentando, porque en realidad el problema de la obesidad es un problema que no es estrictamente médico, es un problema social, es un problema político, es un problema económico. En realidad, en la solución del problema obesidad debieran entrar no solo los médicos, el médico solo no puede hacer mucho contra la obesidad, tal es así que la obesidad va en aumento, o sea, necesita del aporte de otras ciencias. Equipo. ¿Podemos decir, para así dejamos el enganche para seguir hablando, que la obesidad es un problema de todos? Es un problema de todos. ¿Por qué? Lo vemos acá en un segundo en Salud y Alimentos. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante, la calidad. La Serenísima, la verdad láctea.
Molinos, lo mejor de nosotros.